Hola, gracias por acercarte a esta nueva entrevista que desde Radionet y Diario El Informante tenemos para vos. Hoy nos hemos trasladado hasta aquí, hasta la planta General Sabio de la empresa Ternium, donde conversaremos con el responsable de las relaciones con la comunidad, el ingeniero Fernando Favaro. Haremos un recorrido por su vida, su formación y su trayectoria dentro de la empresa. Conoceremos a una de las personalidades que tanto tiene que ver con el quehacer solidario de nuestra ciudad. Gracias por acompañarnos y esperemos que disfrutes esta entrevista tanto como la disfrutamos nosotros. ¿Ya está grabando? Fernando Favaro, muchas gracias por recibir este ciclo de entrevistas que desde Diario El Informante y Radionet tratamos todas las semanas de acercarle a la ciudadanía de San Nicolás. Muchas gracias a vos por la invitación, a todo el equipo y un placer recibirte aquí en la planta de Ternium. En la planta de Ternium, efectivamente. Bueno, la última parte de la entrevista vamos a dedicársela a la planta. Primero nos interesa un poco conocerte a vos, ¿no es cierto? Porque ocupás un rol bastante preponderante en lo que es el quehacer comunitario de nuestra vida social nicoleña, de acción social, de colaboración, de solidaridad, digamos. Es difícil cuando hablamos de solidaridad no vincular a Ternium y a través de Ternium también a vos, ¿no? Pero vos sos nicoleño, entonces nos gustaría que nos cuentes un poco de tu vida, ¿no? Vos naciste en San Nicolás y te criaste ¿en qué barrio? Así es, nací en San Nicolás hace 53 años. Un 6 de enero, así que todos me cargan que me trajeron los Reyes, el regalito para Norma y Juan, que son mis padres, que aún viven en el barrio Somisa. Yo nací aquí en San Nicolás, viví en el barrio Somisa, mi papá trabajó en la planta 30 años, así que viví muy de cerca todo el desarrollo productivo y todo lo que significa Ternium aquí en la zona. ¿Y tus padres son nicoleños? Mi papá no son de San Nicolás, ellos son de un pueblo muy cerquita de aquí en la provincia de Santa Fe que se llama Coronel Bogado y luego se vinieron a radicar aquí a San Nicolás. Claro, quizás buscando tal vez algún horizonte por Somisa. Sí, tenía que ver con... Trabajaba acá, dijiste. Tal cual, y bueno, fue en función al desarrollo profesional, a la expectativa del desarrollo de una familia, y bueno, iniciaron una vida aquí en San Nicolás, allá por los 60, con la construcción. Mi papá es civil, con lo cual estuvo con todo lo que tiene que ver con la construcción del barrio, con la construcción de la iglesia, con muchísimas experiencias del nacimiento, de todo lo que tiene que ver con el barrio Somisa y bueno, y después el desarrollo que pudo armar junto a mi mamá con la familia que hoy somos. ¿Hermanos? Tengo una hermana que se llama Vivi, también muy conocida acá en San Nicolás porque fue muchos años la directora del jardín de la Escuela de la Paz. Así que somos dos. Vivi es un poquito más grande que yo. Has nombrado varias veces al barrio Somisa, ¿no? Claramente te ha marcado y mucho. ¿Hiciste allí también tus primeras letras? Sí, yo hice el jardín de infantes, escuela primaria en la escuela número 30 y después también a los 12 años, sin saber muy bien qué estudiar, decidí hacer la escuela de comercio. En esa época me acuerdo que rendíamos examen para entrar, así que matemática, lengua, bueno, pero la verdad que teníamos una muy buena base con la Escuela 30 y bueno, pude hacer una secundaria orientada hacia el perito mercantil y también todos estos procesos que vamos atravesando para tratar de descubrirnos cada uno, de cuál es la vocación, qué te gusta, para dónde te inclinarías, esos sueños que teníamos cuando éramos chicos de por dónde pasan tus inquietudes, me llevó a después inclinarme para las ingenierías. Ingeniería. Eléctrica. Eléctrica. Muy bien, pero estamos un poco lejos en tu quehacer cotidiano de la ingeniería eléctrica, ¿no? Sí, porque la verdad que... ¿Por qué elegiste ingeniería eléctrica? Mira, cuando éramos chicos, nosotros éramos muy de juntarnos con todos los amigos que éramos vecinos, nos hemos criado prácticamente entre las familias vecinas y con grupos de amigos todos más o menos de la misma edad que estábamos en las mismas cuadras donde vivíamos. Y con Neno Peirán y Guillermo
Vicario, Julián Rossi, Andrés Rodríguez, bueno, todos amigos de la cuadra, nos apasionaba un taller que teníamos en la casa de uno de estos chicos y que nos la pasábamos inventando cosas. Y armábamos cosas, por ejemplo, desde un flipper electromecánico hecho por nosotros, sacando las teclas de un metegol que hacíamos que las paletas se muevan, o por ejemplo, me acuerdo ahora que te estoy contando, cuando empezábamos con los asaltos, que los chicos de hoy no saben qué son, pero bueno, eran reuniones, me acuerdo en séptimo grado de la escuela, primer año del secundario, en cada casa de familia, y nosotros habíamos desarrollado todo un sistema de luces. Entonces llevábamos las luces, como éramos menores de edad, me acuerdo que teníamos una carretilla donde cargábamos todos los equipos de luces y los llevábamos al lugar donde estaba la fiesta. Y bueno, y ahí craneábamos y pensábamos y desarrollábamos, tratábamos de ser muy innovadores, porque, por ejemplo, mirad, me acuerdo, hicimos un sistema para que las luces se vayan moviendo y vayan girando e iluminando, prendiendo y apagando. Sí. ¿Sabés cómo lo hicimos? En una caja con un motor de un tocadisco, y ese motor de un tocadisco le habíamos puesto un aspa de metálica y con distintos bornes que cada vez que iba tocando cada borne iba cerrando el circuito eléctrico de una luz que se iba prendiendo en cada lugar donde la habías colocado. Entonces de esa forma generábamos el efecto de movimientos de luces. Pero ¿estamos hablando de adolescentes de qué años más o menos? Y 12, 13 años. 12, 13 años teníamos y bueno, y la verdad que nos apasionaba todo esto. Me parece que ahí es cuando yo vi algo en mí que me gustaba el desarrollo, la iniciativa, la creatividad, pero aplicada a cosas que funcionen. Y bueno, y la electricidad parecía que era lo que me atravesaba y ahí me incliné por ingeniería eléctrica. ¿Deporte, Fernando? Deporte, bueno, es otra de mis pasiones, te diría el básquet. Desde muy chiquito jugué al básquet en el club y te diría También que en el Club del Barrio, en el supongo. Club Somisa, fui monitor, que en esa época a los entrenadores de los más chiquitos le decían monitor. Te iba a preguntar. Un monitor sería como el técnico Ajá. de los más chicos. Ah, mira. Existía el técnico, que era el profesor, mayor de edad, pero los monitores tenían que ser menores de 18 años para estar con los minibásquet. Lo mismo también el referí de básquet, Ajá. para el minibásquet se llamaba amigo. Ah, mira. En vez de árbitro referí, el amigo. 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 Y también tiene que ser menor de 18 años. Así que fui monitor, fui amigo, dirigí provinciales de básquet. Y bueno, después pude seguir jugando y alcancé a vivir también toda la etapa de la Liga Nacional de los 90. Jugué algunos partidos en primera, pero ya ahí, mira. empezando la facultad, es como que las prioridades iban cambiando. Tampoco tenía unas competencias y habilidades para ser la estrella del básquet, con lo cual ahí ya la época de los 90 de la Liga acompañaba al equipo desde el reloj, la planilla oficial de mesa, había rendido para la Liga Nacional y bueno. Con lo cual, muchos años estuve ligado al básquet. Después, digamos, siempre los deportes me gustaron y jugaba al fútbol, al tenis. De hecho, después de dejar de jugar al básquet, seguí jugando más al tenis. Ahora me junto con mis amigos a jugar al pádel. Y bueno, depende del momento de la vida cómo tratas de que el deporte te vaya atravesando. Algunos años corrí los 10K de Ternium que organizamos. Claro. Y bueno, ahí estábamos tratando Conozco de eso y la preparación. Y Fernando, en ese marco entonces llegaste a la universidad. Sí. UTN, UNR, UBA, UCA, ¿por dónde pasaste? Estudié en la UTN de San Nicolás. Me acuerdo que también me iba a ir a estudiar a Rosario y Niorén Franco era el decano de la Facultad de San Nicolás. Se vino un día a mi casa y me dice, ¿cómo te vas a ir a estudiar a Rosario teniendo la facultad acá en San Nicolás? Me vendió la facultad y bueno, fue un placer realmente poder estudiar acá. Hice ingeniería eléctrica. La particularidad del clic entre ser perito mercantil y meterme a estudiar ingeniería, donde en primer año me acuerdo los chicos de la privada de la técnica 6 que iban como por un tubo con análisis matemático, física, química, y para mí era chino básico, era todo nuevo. Pero bueno, ahí también esto de
de buscarle la vuelta, de encontrar la forma de poder entender, de El poder, desafío, ¿no? Un desafío extra, un desafío. que ya de por sí supone la educación. Y también encontré otro compañero que venía de la escuela Don Bosco, que era bachiller, Claudio Padró, y bueno, y ahí tratábamos juntos de entender todo el tema del análisis matemático, de la física, la química, y bueno, y nos unió una amistad muy grande porque hicimos toda la carrera juntos después. Y en todo este tiempo también formaste una familia, supongo. Sí, también formé una familia. Bueno, es el orgullo que uno tiene y el motor por el cual también despliega tantas cosas. Me casé con Silvita, es Silvia Pérez, todos la conocen como Silvita, y armamos una familia. ¿Nicoleña ella? Nicoleña, también nadadora, jugadora de vóley, apasionada por Así por que el los deporte deportes. es algo común. Ya nos conocíamos de chicos a través del deporte, pero bueno, después las cosas de la vida, nos pusimos de novios ya casi a los 30 y nos casamos. En el 2002 nació Tomás, nuestro hijo mayor, y en el 2006 Francisco. ¿Y cómo llegas a Ternium? Bueno, en realidad mientras estudiaba ingeniería, los primeros años me acuerdo que estaba dedicado al estudio y en los últimos años me empezó a inquietar cómo vincular el trabajo con lo que estaba estudiando, porque independientemente de mi perspectiva de mediano o largo plazo y esa meta, ese objetivo que uno sueña cuando elige una carrera, es la proyección y el motor que hace que uno quiera desarrollarse. Empecé a ver qué podía hacer y encontré a través del Instituto Argentino de Siderurgia una beca mientras estaba en el último año de ingeniería y bueno, me empecé a vincular con el IAS. ¿Años? 93. Años 93. 93. 93. Y de hecho la semana pasada fui a no los era para 50 sacarte la edad, años. te digo, No. era... Fíjate que la tuve que pensar, ¿eh? Me hiciste ir para atrás. No, porque eran periodos en el que del país, digamos, donde muchos ingenieros optaban por tomar otros aires, ¿no? Sí. No sé si alguna vez te planteaste esa situación de migración. Vos sabés que no. Yo en un principio encontré oportunidades acá, muy cerquita, como te decía, primero a través del IAS, que el IAS tenía todo un desafío que estaba también replanteándose su modelo de negocio y enfocándose más en San Nicolás. De hecho, descentralizaba en ese momento todo lo que era la gerencia de desarrollo y capacitación para poder estar cerca de los centros industriales a quienes le vendían la asistencia técnica y de cuales también son miembros las empresas del directorio del IAS. Entonces tuve una oportunidad de empezar a conocer a Sindar, a trabajar en Ternium brindándole los servicios del IAS y por una beta que no era exclusivamente la ingeniería eléctrica, pero me empezó a despertar mucho interés, que fue todo el desarrollo profesional, la capacitación, la formación, el aprendizaje, y fue mi primera experiencia, digamos, dentro de la industria. Y en el año 95 yo había terminado de cursar ingeniería, tenía que rendir algunas materias y el proyecto, y veo un cartel en la facultad que decía programa de prácticas de verano de la organización Techint. Y bueno, no sé, para mí que estudiaba ingeniería, ver Techint es como para los chicos que juegan al fútbol y te digan vas a jugar al Milan, no sé. Sí, claro. Se me iluminaron los ojos. Eso, en las grandes ligas. Bueno, me presenté, hice el proceso de selección. Me acuerdo que ese año, ese verano, tenía un viaje planificado con unos amigos porque en esa época se estaba dando la reforma educativa en Argentina basada en el modelo español. Entonces tenía oportunidad de ir a visitar todo lo que era el modelo pedagógico de España y habíamos contratado el viaje para ese enero. Famoso polimodal, creo que. Claro, enero del 95, y yo justo hago todo el proceso de admisión para ingresar en ese momento a Siderar. Bueno, pero la verdad que pude hacer las dos cosas, pude hacer el viaje, pude presenciar todo el curso de la reforma educativa, vivenciar lo que estaba pasando en la transformación educativa, y cuando volví hice la pasantía de verano. ¿Y en qué área? Bueno, y justamente cuando
tuve que hacer todo el proceso de admisión, tenías que seleccionar áreas de interés. Y puse capacitación, recursos humanos, porque esta experiencia del IAS me había despertado mucho interés, toda esa beta que tal vez las áreas de las ingenierías van con incumbencias más tecnológicas, más duras, pero me parecía que era un camino para explorar. Puse recursos humanos y me asignaron al área de capacitación, que fue mi primera experiencia aquí en Ternium, en ese momento llamándose Siderar, ¿no? Bueno, había también todo desafío muy grande, ¿no? Porque de alguna manera la Argentina se estaba abriendo al mundo, las grandes empresas también, porque si bien Techint es una gran multinacional, Techint, había que empezar a implementar quizás a recursos humanos que no estaban del todo acostumbrados, ¿no? Supongo que eso siempre fue un desafío importante, pero sigue siendo. Vos sabés que el primer proyecto que me tocó trabajar en esa pasantía de verano fue todo lo que tuvo que ver con la reconversión del perfil de la mano de obra a una gran inversión de tecnología que hizo la empresa en esos años, apostando a salir del trabajo manual y de fuerza al control y la automatización a través de panel mates, en ese momento eran pantallas digitales, PLC, etc. Entonces me tocó armar un plan de capacitación alineado al proyecto de inversión en tecnología que llevaba la compañía. Entonces armamos como un mapa de dónde estaban las inversiones en cada área y le armamos el plan de capacitación área por área de acuerdo al proceso de inversión que se venía desarrollando. Entonces la gente participaba de la instalación de toda esta nueva tecnología y toda la práctica y la capacitación para poder después pasar a administrar y a gestionar con un modelo de gestión totalmente distinta. Y fue un desafío porque no solo fue aprender a trabajar de otra forma, manejando la tecnología, sino un cambio de filosofía del trabajo totalmente distinta. Vos pensás que si antes tenías un perfil que tenía que palear o trabajar con una palanca o haciendo un esfuerzo, vos buscabas en el perfil a alguien robusto, algo fuerte, que ahora esa misma persona tiene que manejar una pantalla, un panel mail, un sistema de control con otras competencias. Entonces el desafío era apostar a la misma gente, apostar al recurso humano existente, pero generando un salto y una transformación. Y bueno, y realmente me gustó mucho el desafío y bueno, traté de hacerlo lo mejor posible y me comprometí con ese proyecto. Sí. Leí por ahí que tenés una formación como coaching ontológico. Bueno, este camino que empecé en el 93 y 95 con mis sueños del taller que te conté estas cosas de electricidad, me fui por otra rama de las ingenierías más lejos del taller y de donde se originó esta vocación de la electricidad, pero es como que también uno se va encontrando y va tratando de descubrirse y va tratando de reinventarse también en función de eso, y creo que el aprendizaje continuo hace que vos estés continuamente tratando de desarrollarte. Sí, tuve la oportunidad de formarme una vez avanzado en la carrera dentro de Ternium con esto que te contaba de la práctica de verano. Hay todo un programa muy estructurado de jóvenes profesionales que arranca con una práctica de verano, después hay prácticas ordinarias que se renuevan cada 6 meses mientras estás estudiando. Cuando te recibís, aplicás a un programa de jóvenes profesionales que en ese momento era de 2 años. Después de esos 2 años pasabas a profesional joven, que eran 3 años más, y todo esto iba acompañado de una formación institucional, sobre todo en gestión muy fuerte. Entonces toda mi primer parte de la carrera dentro de Ternium tuvo que ver con esta formación de lo que es el Gen Techint, de cómo se gestiona, que independientemente, yo siempre digo, en esta empresa vos gestionás el altorno, o me toca gestionar el servicio médico o relaciones con la comunidad, pero el modelo de gestión es exactamente igual para todos, atravesados por los valores, por la transparencia, por el tratar de hacer las cosas bien, por el sistema de gestión y control que llevamos para cualquier eje que te toque trabajar. Bueno, toda esa formación fue la que me marcó mucho en los primeros años.
Y después sí, al alejarme tanto de la ingeniería y empezar una carrera dentro de la planta en áreas de recursos humanos, como te decía, primero capacitación, muy ligada al desarrollo de las personas, después tuve la experiencia y la oportunidad de rotar a un área como relaciones laborales, interesantísima, desde el punto de vista del aprendizaje en cuanto a la negociación, en cuanto a la empatía, en cuanto a entender las problemáticas de la planta, de la gente y la política institucional de la compañía para que tratar de que todo eso confluya en buenos términos y que se pueda avanzar con los distintos desafíos y proyectos que teníamos en ese momento. Así que tuve la oportunidad de aprender mucho en relaciones laborales. ¿Qué periodo de tiempo estuviste? Ahí fue más o menos del 97 al 2000. Ajá, 3 años. 3 años. Y después ya me fui para la parte más dura de recursos humanos, que tiene que ver con la administración de personal, remuneraciones, todo lo que tiene liquidación de haberes, todo lo que es el reporting de recursos humanos. Es la parte más hard, te diría, de recursos humanos. La verdad que también allá por los 2000 hicimos una transformación muy grande de todos los sistemas, de todo lo que tiene que ver con la automatización. Por ejemplo, hace muchos años vos venías a la planta y la gente, que quedó el concepto, fichaba tarjeta. Fichar tarjeta era realmente que vos tenías un tarjetón y lo ponías en una máquina que, que te clavaba el reloj a la hora que entrabas y a la hora que salías. Claro. Y entonces tenías personas que pasaban recolectando todas esas tarjetas para después hacer a mano la cantidad de horas trabajadas para que impacten la remuneración. Yo pude vivir toda la transformación de los sistemas para la automatización de todo lo que tiene que ver con el control de la gestión, con la automatización de la liquidación, con el registro de ingreso, egreso del personal a través de los molinetes y de sistemas. La verdad que fueron años muy, muy intensos y de mucho aprendizaje en cuanto al cambio de forma y metodología de trabajo al instalar distintos sistemas. Y un proyecto también muy, muy desafiante fue, una vez que los sistemas operativos de la planta, de recursos humanos, de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento, estaban ya desarrollados, hubo un desafío que fue interesantísimo, fue decir, bueno, ¿cómo miro la gestión ahora que está toda la información en sistemas? ¿Cómo se traduce esa información a un sistema de gestión visual? Entonces nace lo que le llamamos el Visual Flash. Y a través del Visual Flash hubo que pensar cada una de esas pantallas de cómo podés mirar los indicadores, en nuestro caso de recursos humanos, para poder hacer el seguimiento online de la gestión. Así que tuve la oportunidad de trabajar ahí, armamos un área que se llamó Planeamiento y Organización cuando salí de Administración de Personal, y ahí también esto de la formación permanente, de la inquietud por desarrollarte, tuve la oportunidad de hacer un máster en el IAE, en Pilar, un MBA, y que también fue una formación fuerte para lo que tiene que ver con el desarrollo, porque fueron 2 años muy, muy intensos y de mucho trabajo, y la verdad que eso te marca también en cuanto a tu formación, cuando vos salís del área de confort, cuando te afrontás situaciones límites, y esta era un gran simulador de situaciones de la realidad que te hacen desarrollar la teoría en la práctica para poder desenvolverte y aprender, en definitiva. Fueron 2 años muy, muy intensos. Ahí, cuando vuelvo de estudiar, si bien estaba trabajando y estudiando, tuve una oportunidad de empezar a trabajar en los temas más institucionales, con la parte de beneficios al personal, a la familia, más los planes que por ahí conocen más ustedes de relaciones con la comunidad. Y en ese momento, 2006, pude estudiar y graduarme en la escuela de Rafael Echeverría de coach ontológico, que bueno, fue una capacitación que la hicimos en México y en Argentina. Así que también un desafío enorme para alguien que viene de las ciencias duras, de las ingenierías, y meterte en el ser.
esto de tratar de entender a las personas, pero para poder entender y ayudar y colaborar con un miembro de tu equipo, antes tenés que conocerte a vos. Así que caes en esa trampa de decir, voy a ser líder, y cuando llegás a la formación tenés que empezar a tratar de liderarte a vos. A vos mismo, y a claro. conocerte a vos y hacer un trabajo de introspección muy, muy importante, ya sea desde tu emocionalidad, desde tu discurso, como desde tu postura y todo lo que tiene que ver con lo corporal. Para mí era todo nuevo, ¿viste? Empezar a trabajar esta coherencia de estructura, lo hablábamos hoy con Verónica cuando veíamos la forma de sentarte, la forma de expresarte. Sí, Uno no solo habla con el léxico, No, comunica con todo lo que expresa, ya sea con su corporalidad, con su alma, con su emocionalidad o con lo que dice. Y bueno, la verdad que me pareció todo distinto y me metí de cabeza, me dejé llevar por... ¿Te resultó atrapante? Y me resultó atrapante. Tuve que hacer prácticas, me acuerdo, para poder obtener el certificado de coach ontológico. Después tenés que hacer prácticas. ¿Cómo son esas prácticas? Esas ¿En qué consiste una práctica Una práctica de coach consiste en que el coach necesita un coachee, se llama. Es decir, una persona con quien conversar. Y es una conversación que dura alrededor de 1 hora, una sesión, donde lo que se hace es tratar de arrancar esa conversación generando una burbuja de confianza entre las dos personas y poder abordar alguna problemática que declare la persona que es coacheada. Esa declaración de alguna problemática, el coach trata de ayudarlo a encontrarse y a entender lo que nosotros le llamamos un juicio maestro que hace que vos actúes o formes o mires el mundo con el prisma que lo mirás y tratar de ayudarlo a encontrar esas respuestas de por qué nos suceden ciertas cosas, y después siempre termina la sesión con un cierre, con un plan de acción para abordar lo que haya salido en toda esta entrevista. Así que se plantea siempre también una cuestión práctica. Sí, esto lo que tiene es bastante pragmático. Es una conversación donde hay una declaración de alguna problemática, el coach trata de, a través de distintas herramientas que tienen que ver con la conexión con el otro, con la observación, con tratar de llegar al alma de la otra persona para ayudarlo a descubrirse y a encontrar de dónde salen esos juicios que terminan en algún juicio maestro que tiene que ver con el ser de la persona. Si uno logra llegar a eso, empieza a darse cuenta de ciertas cosas, y si uno se da cuenta, puede empezar a armar algún plan de acción para tratar de salir del problema en el que se encuentra. Y así fue como entonces llegaste a relaciones con la comunidad. Pasamos de relaciones laborales, pasamos por estas formaciones que comentabas recién en la Universidad Austral, luego lo de el coaching ontológico con Esteban Echeverría y relaciones con la comunidad. Cuando llego a relaciones con la comunidad, es como que me cerró un círculo. Yo te conté que tenía muchos amigos, me gustaba mucho el deporte, me vinculé mucho con el ambiente de todos los profes de educación física. Una parte que no te conté, mientras estudiaba fui docente. Mira, qué interesante. En la escuela secundaria donde yo había estudiado. Entonces, y después me metí por el mundo de las ingenierías. Es como que cuando volví a relaciones con la comunidad, me vuelvo a encontrar con todo este mundo de el deporte, el arte, la cultura, la educación, y me sentía como que estaba en mi hábitat de nuevo y me empezaba a encontrar con gente que hacía años de la comunidad que no veía, pero que habíamos estado vinculados, relacionados en algún momento por alguna de estas facetas que te cuento. Organizar eventos, la organización de la megafiesta, las colonias, los campamentos. Es como que me encontré organizando un montón de programas que tal vez en el fondo me recordaban muchas cosas de mi infancia, de mi adolescencia, y la verdad que me sentía súper feliz de poder
poner la impronta que vos tenés en programas que te identifican y que tenés una empresa que quiere ir para ese lado. Claro. Es como que había encontrado un montón de puntas que se me iban juntando. ¿Y cuánto tiempo hace ya que estás en ese espacio? Y empecé a trabajar en estos proyectos en el año 95, 97. El área ya existía. El área existía y también viste cómo son las oportunidades, porque existía el área, pero yo llegué en un momento donde había que rediseñar todo el plan, había como una hoja en blanco para poder diseñar y hubo todo un cambio también en el management de la compañía y el accionista, en este caso Paolo Roca, empezó a armar los lineamientos de lo que él pretendía como accionista en la integración de la compañía en la comunidad. Tema que se venía haciendo desde la génesis de la empresa, porque cuando la familia Roca llega a Campana, se instala en Campana para hacer Tenaris hoy, lo que fue Siderca en su momento, y empiezan a construir una fábrica, pero con otro concepto, una fábrica con ellos viviendo en Campana y con un concepto de que no se concibe el desarrollo, el crecimiento de una industria si no trabajás por el desarrollo y el crecimiento de la comunidad. Entonces, entendiendo esa filosofía que directamente viene del compromiso del accionista, es como que me encontré por desarrollar una política, un plan, un programa, hasta llegar a las acciones concretas. Y eso fue un desafío extraordinario. Y vemos que siempre se destaca dentro de ese gran abanico de programas que tiene Ternium, muchos vinculados a la educación, ¿no? Sí. Ahí puesto un acento importante, ¿no? Sí, porque nosotros estamos acá en una empresa, en una industria de largo plazo. Todas las inversiones que se piensan dentro de la planta, las pensás con una proyección de larguísimo plazo. Y si vos mirás a la comunidad y decís, no puedo concebir un desarrollo de largo plazo de una compañía si no pienso en un desarrollo de largo plazo de la comunidad donde estoy, donde vivimos también y donde vienen a vivir nuestros directivos, nuestros empleados, la familia de los trabajadores, viven en esta comunidad. Es como que el tejido está de la mano. Y nosotros somos parte y tenemos que ser un protagonista importante de la construcción de ese tejido. Y estamos convencidos que si queremos desarrollar o que la comunidad crezca en el mediano y largo plazo, es la educación. Sí, porque bueno, de alguna manera una fiesta está muy bien, muy linda, la pasamos bien, nos encontramos, festejamos, pero la remodelación de un aula, por ejemplo, tiene un impacto en el tiempo probablemente mucho mayor, ¿no? Sí, y ahí también fue todo un desafío de cómo pensar el plan, porque cuando vos decís, bueno, nos marcan un rumbo, que la educación es el camino por el cual Ternium elige para el desarrollo comunitario, para la formación, para la integración comunitaria, etc. Pero cuando vos destapás y mirás la educación, tenés un abanico enorme del sistema educativo en el cual podés entrar y colaborar. Y nosotros ahí también marcamos como una especificación o una orientación de que tenga un vínculo con lo que nosotros sabemos hacer. Acá somos técnicos, somos ingenieros, somos industriales, desarrollamos tecnología, entonces la escuela técnica es donde más valor agregado tal vez podemos dar. Es el vínculo natural. Y es el vínculo natural. Por eso desarrollamos este proyecto que se llama Gen Técnico, que tiene que ver con el fortalecimiento de la red de escuelas técnicas de la ciudad. Gen Técnico. Gen Tech. ¿Y me lo podés contar un poquito más? Sí, podemos hacer un buceo hasta llegar a la génesis del Gen Técnico. Mirá, el Gen Técnico nace también como un proyecto donde Mira, yo justo te contaba de la reforma educativa y allá por los 90 veíamos que los jóvenes que ingresaban a la planta había un gap bastante grande entre la formación tecnológica que recibían en la escuela y la que se requería en el puesto de trabajo.
Entonces, ¿qué armamos? Armamos un plan de capacitación para los jóvenes ingresantes que antes de ir a un puesto atraviesen toda una capacitación que llevaba un año. Un año era una formación teórica de 6 meses y práctica de otros 6 meses. Y luego de eso, los chicos se iban insertando en el mundo laboral, en el puesto que estaba vacante. Entonces lo que dijimos es, si nosotros tenemos una capacidad de renovación de personal de 20, 30 personas por año, ¿por qué no le contamos al sistema educativo lo que estamos haciendo con los jóvenes y construimos un puente para tratar de que esa capacitación no la tengamos que dar cuando entran a la industria, que ya la reciban durante la currícula del trayecto profesional de la escuela técnica? Entonces nos juntamos con las autoridades del sistema educativo y dijimos, mira, nosotros de educación mucho no entendemos, pero lo que sí sabemos es que si a los chicos cuando salen de la escuela le damos todas estas capacitaciones y esta práctica, la verdad es que después se desarrollan bien en el ámbito laboral. Ofrecemos trabajar en conjunto, armar un equipo de trabajo y que todo esto que lo damos a posteriori se integre a la currícula en los últimos 3 años de la escuela técnica. Y ahí es bueno, ese diálogo que también parecería natural, que debería existir, ¿no? Entre, digamos, la educación, la currícula educativa y el mundo del trabajo. Es decir, ¿qué se está requiriendo hoy, ¿no? Tal cual. Yo recuerdo, vos hacías referencia, pero yo recuerdo también en los 90 tenía clases de mecanografía, por ejemplo, cuando ya no existían más las máquinas de escribir. Te Entonces es una pérdida de tiempo. No me animé a decirte de qué fui profesor en el secundario, pero fui profesor de mecanografía. Bueno, porque iba a ser muy... Es bárbaro. Después me reconvertí y era profesor de computación. Ah, bueno. Pero bueno, fuiste una fortuna en ese sentido. Pero este diálogo que uno supone que en definitiva termina siendo en beneficio de todos, sí, fundamentalmente de los chicos, porque luego les cuesta mucho y tienen que, hacer cursos o, digamos, invertir dinero que muchas veces no tienen, ¿no es cierto?, en capacitar. Y recuerdo, y lo importante de esto y el desafío de este programa fue, en realidad, generar ese puente, ese equipo de trabajo, esa confianza entre las partes. Porque una empresa privada, la escuela pública, ¿qué pasa ahí? No pasa nada. Hay algunos sectores que miran con mucha desconfianza lo que viene desde el sector privado, ¿no? Entonces, la verdad que al principio fue construir esa confianza, transparentar cuál era el objetivo del programa, que no era ni más ni menos que construir un puente y achicar la brecha que existe entre el mundo industrial y el mundo de la educación y enriquecer esa brecha a través del trabajo en equipo. Y ahí nace este proyecto básicamente con 3 ejes de desarrollo. Uno que tenía que ver con lo que te conté de la capacitación, poner a disposición los proveedores que nosotros teníamos de capacitación técnica, ponerlos a disposición de la escuela para armar, de acuerdo a la currícula, qué contenido podíamos hacer con esta formación de especialistas en los últimos 3 años. Las prácticas profesionalizantes, que en el último año los chicos hagan 200 horas junto a un tutor de planta en la planta simulando y trabajando a la par de cualquier empleado de la empresa. La capacitación docente y directiva y en cuanto a la formación. Y lo atravesaba un eje que fue un análisis en conjunto que fue muy entretenido, te diría, armar equipos de trabajo entre los jefes de taller, los directivos de las escuelas y nuestros referentes ingenieros de planta, especialistas de los talleres, de ingeniería, etcétera, para que juntos miren las escuelas y hagan el diseño del layout que se requería para el desarrollo de las prácticas de acuerdo a la currícula de cada escuela. Y ese fue un desafío porque no es solo construir un taller y poner un equipamiento, es el ejercicio de pensar. ¿Qué escuela se viene para el futuro? ¿Qué escuela vamos a tener para el mediano y largo plazo? Y entonces, ¿qué se necesita para esa escuela? Y eso fue a lo que invitamos a los docentes a pensar. ¿Y qué se necesita? Y bueno, ¿cómo ves? Cada vez más complejo. En ese momento se necesitaba todo un diseño de talleres más orientados a las prácticas básicas de la electromecánica. Y en eso fue lo que trabajamos la primera etapa, te diré los primeros 10 años
de remodelación de las escuelas, hacían falta aulas, hacía falta infraestructura, hacían falta comedores, hacía falta tecnología. Bueno, y fuimos armando planes de largo plazo que fuimos caminando y concretando. Hoy tu pregunta es más difícil porque estamos ante una revolución de la industria 4.0 y de la tecnología que tiene una curva tan exponencial y tan veloz que el cambio es aceleradísimo y que los puestos del futuro todavía no sabemos cómo van a ser, pero que estamos seguros que van a estar atravesados por la tecnología. Y ya no me refiero a los ingenieros, a los técnicos, a los procesos productivos. Me refiero a cualquier profesión o a cualquier gestión en la vida que tenés que hacer hoy cuando compras algo por internet o cuando te bajás una aplicación para hacer el seguimiento de cualquier cosa o cuando tomás un servicio a través de una aplicación. Es como que la tecnología vino para atravesarnos en todos los órdenes de la vida. Entonces, sabemos y estamos convencidos que en la escuela tiene que estar esa tecnología. Sí, y la predisposición al cambio, ¿no? Y la predisposición al cambio. Entender esto, de que los cambios son cada vez más rápidos, más acelerados, y que la tecnología cada vez nos llega, parece de ciencia ficción, ¿no es cierto? Los que tenemos ya algunos años, cosas que veíamos en las películas de ciencia ficción, hoy son una realidad. Son una realidad. No. Y esto también nos hizo darle una vuelta más al plan de Gen Técnico. En el 2020, cuando comienza la pandemia, es como que pusimos un paréntesis, nos dedicamos a salir con un plan muy, muy fuerte de apoyo a todo el sistema de salud, tanto de San Nicolás de Ramallo, pero bueno, fue una política también a nivel Organización Techin en todo el mundo, con una inversión alineada a colaborar con todo lo que fue la pandemia y el equipamiento necesario en los hospitales regionales. Pero saliendo de la pandemia o mientras la estábamos transitando, dijimos, esto es también una oportunidad para acelerar todos los planes que tenemos pensado de acá a los próximos 5 o 6 años en cuanto a equipamiento y diseño de las aulas tecnológicas que requieren las escuelas técnicas, para hacerlo ya. Y esto, cuando yo te digo, a mí me toca pensar e instrumentar los programas, pero el lineamiento viene directamente del accionista de la compañía y del directorio de la empresa que quiere ir para ese lado y bajo una política muy precisa y con mucha convicción de que hay que hacerlo. Después a nosotros nos toca el desafío de pensarlo, desarrollarlo claro, e instrumentarlo, pero es mucho más fácil cuando la política de la compañía quiere eso claro, y te lo transmite textualmente y te habilita el presupuesto para hacerlo. Sí, fundamentales. Entonces nos encontramos que un plan que teníamos pensado para 6, 7 años, lo instrumentamos en 2 años. Y ustedes, si recorren hoy las escuelas técnicas y tratamos de ir difundiendo un poco las obras que fuimos inaugurando estos últimos 2 años, te vas a encontrar con escuelas técnicas que parecen del futuro. Escuelas técnicas públicas con robótica, que vos entrás y escuchás a los chicos que te explican lo que hacen y te das vuelta y decís, hay una Argentina posible. Estos chicos son fantásticos. Rompen los esquemas, piensan fuera de la caja, hacen que los robots hagan cosas que no te imaginás. Y eso está pasando en las escuelas públicas de San Nicolás y Ramallo. Y está pasando ahora. Es un llamado de atención muy importante que estás haciendo para las autoridades del sistema educativo formal. Digo, porque que podamos descubrir que los chicos tienen todo ese potencial, porque desde la responsabilidad social de una entidad privada, por el compromiso del accionista mayoritario, del directorio y la capacidad de quienes tienen la posibilidad de gestionarlo en el territorio, digamos, ponen a disposición, pero eso no ocurre a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. No hay una planta de Ternium en cada localidad de la Argentina. Entonces me parece que desde ese sentido es un claro ejemplo de que cuando las posibilidades están, bueno, el ser humano, en este caso los chicos, responden y responden de manera más que apropiada, ¿no? Yo siempre digo que la escuela es una esponja.
desde sus directivos, docentes, personal no docente, padres de la cooperadora que trabajan incansablemente por la escuela, docentes, alumnos. Cuando vos llevas una propuesta, cuando vos te comprometés, del otro lado hay una reacción pero espontánea. Y realmente nosotros no podríamos hacerlo sin eso, porque nosotros en definitiva somos una empresa que fabrica acero y que su especialidad es el mercado del acero y el desarrollo de la cadena de valor, etc. Simplemente tiramos una chispita a la comunidad para ver si prende, y si prende los acompañamos, pero el verdadero protagonista de este cambio son los actores de la institución, son los docentes, son los alumnos, son los padres, son los directivos. Por eso lo que te contaba de al principio, generar este lazo, este puente, este vínculo de confianza, hace que sucedan estas cosas. Fernando, ya para ir cerrando, ¿qué metas te quedan? Y muchísimas, muchísimas. Bueno, eso habla de juventud. Sí, sí, muchas ganas. Mirá, miro para allá, miro para el largo plazo. Yo siempre, cuando charlo con los chicos, digo, qué bueno lo que está pasando hoy, lo que uno destraba, hace, disfruta del día a día, pero también está bueno ir mirando qué quiero, cuáles son los objetivos de mediano, largo, y por ahí esto de que voy haciendo hoy es lo que vas tocando y vas viendo si está en línea con un poquito de lo que querés ser a futuro, de lo que querés conseguir, y te vas confirmando si vas para ese lado o no. En la vida avanzamos 2 pasos, retrocedemos 1, nos pasan cosas. Y bueno, tengo muchos proyectos personales y familiares. Uno cuando arma una familia, el sueño son sus hijos, su familia, y bueno, estoy atravesando este momento emocionado por el desarrollo de mis chicos, por proyectos personales, por proyectos con mi pareja también que tenemos, y bueno, y desde lo profesional también estoy explorando un poco cómo transmitir, cómo poder compartir toda esa experiencia de lo que te estoy contando para traspasar un poco las fronteras acá de Argentina y compartirlo con mis colegas de otros países para poder ver cómo el desarrollo también llega a distintas comunidades con otra idiosincrasia, con otra cultura, con otro contexto, y que bueno, eso hace que a uno también lo desafíe a tratar de pensar cosas más allá de lo que venimos haciendo. Y bueno, y el aprendizaje continuo de la vivencia, tratando de capitalizar y de encontrar también la felicidad a través del desarrollo. Muy bien, bueno, ingeniero Fernando Favaro, muchísimas gracias por habernos recibido, por haberte tomado este tiempo para conversar con nosotros acerca de vos y también de lo que a través tuyo y de tu equipo, ¿no es cierto?, Ternium lleva adelante en nuestras comunidades. Muchas gracias, Fernando. No, gracias a vos por la invitación, un placer poder haber compartido y un gusto. Gracias.